Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, un tema que a todos nos ha pasado. Entonces la próxima vez que vayan al cine lo van a experimentar porque son las filas de espera. Todos los hemos vivido alguna vez. Déjenme nada más entonces buscarles el video introductorio de esto. Un momentito. Voy a poner pausa. ¿Qué pudieron ver en el video? Vamos a poner like. ¿Qué pudieron ver? Había un oso que trataba de hacer un trámite, ¿cierto? Sí, Y se pero tenía que nunca formar. llego. Nunca llegó, sí. No sé, cada vez que lo digo, ay, esto parece sí de la burocracia. Aunque no lo crean, yo he tenido que estar del otro lado y es bastante desgastante también, ¿eh? Cuando, sí, así cuando de repente se te acumula y llega más y más gente y dices, oh por Dios, ahora qué quiere. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos observar? Si formalizamos los sistemas de filas de espera como vamos a decir, sus reglas de comportamiento, pues son bastante sencillas, ¿ok? La primera es que, pues, hay clientes que requieren un servicio, ¿ok? Son los ositos que se formaban. Hay servidores que proveen el servicio, ¿no? Que en este caso serían los mostradores. Si un servidores están ocupados, el que llega tiene que esperar, ¿ok? Y el último es si el servicio ha terminado, entonces, el cliente sale del sistema. Bien, entonces podemos decir que sería como algo así. Tenemos acá, digamos, lo que sería un servidor, ¿no? Un servicio, vamos a decir. Entonces la gente llega y sale, ¿ok? Y recuerden que además de todo, esto tiene que ver pues con los procesos nacimiento-muerte, ¿cierto? Llega gente, se retira gente, ¿ok? Entonces, creo que todos hemos experimentado alguna vez las filas y todo esto lo que necesitamos encontrar es cómo describirlas, ¿no? Que sería una pregunta interesante. ¿Cuál sería? Sería cómo las describimos. Esta sería una pregunta. La otra sería, ¿son eficientes? Otra cosa sería, ¿cuál es su dinámica? ¿Ok? Y esas serían como las cosas que necesitamos conocer en las filas de espera. Hay unas filas que son, por ejemplo, que llegas acá y existen varios canales de servicio, ¿no? Y entonces, pues esperas hasta que alguno se desocupa y entras y te vas. Hay otras que creo que son las más desagradables, que hay uno, luego te tienes que formar para la siguiente, y luego te tienes que formar para la siguiente, y luego ya sales, ¿no? Entonces, en realidad haces uno, dos, tres filas. Bien, yo creo que estas son las que más detestamos, y estas son las que generalmente observamos en los trámites, ¿no? Vaya y que le den tal. Luego fórmese para que le den otra cosa. Y luego fórmese para que finalmente salga su cosa. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo describimos a las filas? Que es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué características de una fila tenemos que observar para, para describirla, ¿no?
en filas. Entonces, les voy a decir ahorita las características y ahorita las explicamos con más detalle. Uno sería el régimen de llegadas, que tiene que ver con cómo van apareciendo los clientes que solicitan el servicio. El otro sería el régimen de servicio. Es cómo vamos despachando a la gente. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto nos tardamos sobre todo? Estos dos primeros tienen que ver con la probabilidad de la distribución de los tiempos. El siguiente tiene que ver con el número de servidores, que es cuántos módulos de servicio ponemos. El otro sería capacidad máxima del sistema. El siguiente, tenemos capacidad máxima. El siguiente sería disciplina de servicio. Es cómo los voy a atender. Y el último es fuente o población, que básicamente es de dónde salen los clientes, ¿no? Vamos a empezar la descripción. Entonces, el régimen de llegadas es específicamente la distribución del tiempo que hay entre una llegada y la otra. ¿Okay? ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo la parte de las cadenas de Markov en tiempo continuo, teníamos una línea de tiempo por acá y podía haber una por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, que serían, y teníamos que observar estos deltas 3, ¿no? Y entonces, si tomamos todos los deltas T, pues podemos observar que siguen alguna distribución probabilística. Y a eso se refiere el régimen de llegadas, ¿ok? A cómo podemos describir esa distribución probabilística de los tiempos que hay entre que llega uno y llega el otro. La más común, ¿no? La más común es la exponencial. Podemos poner diagonal Poisson. Y básicamente pues, son como primas hermanas de la misma cosa. ¿Ok? Y entonces se describen con diferentes letras. Pueden tener diferentes distribuciones y por tanto podemos describirlos de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces, cuando es exponencial, pues usamos la letra M. Si es normal, vamos a usar la letra G. Y si es determinística, o sea que todos más o menos tienen la misma, no hay variación, siempre tenemos como que ya sabemos cuánto tiempo pasa exactamente entre uno y otro. Vamos a usar la letra D. ¿Ok? Entonces, ese es el régimen de llegadas. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok. Entonces, vamos con el siguiente, que sería el régimen de servicio. Y ya vimos que, me falta una cosa, pero se los explico, lo de con qué letras más o menos se describe. El régimen de servicio se refiere, así como está la distribución del tiempo entre una llegada, también el tiempo que se tardan en atender un cliente y otro, pues también tiene una distribución. Y ese es el régimen de servicio. Entonces vamos a decir que sería la distribución de los tiempos que tardan en atender a un cliente. ¿Ok? Generalmente, y vamos a utilizar también la misma notación que en el caso de las llegadas. ¿Ok? Y de la misma manera, la más común es la exponencial diagonal Poisson. ¿Ok? ¿Por qué será eso? Pues básicamente porque tiene que ver con estos procesos de nacimiento-muerte.
Y como sabemos, esto tiene que ver con los tiempos de permanencia, ¿no? Los Hs. Entonces, si se parecen mucho, pues entonces van a ser el más común, a menos de que se especifique lo contrario, van a ser exponenciales. El régimen de llegadas generalmente se expresa a través de la letra lambda, que está expresada en clientes por unidad de tiempo. Y en el caso del régimen de servicio, que puede ser cualquier letra, ya cuando queremos saber cuál es la media, se llama la tasa. Esa se llama la tasa de llegadas. Existe una letra mu, que también está en clientes por unidad de tiempo. Esta se le llama la tasa de servicio. ¿Y cuánto tiempo si me formo en una fila del cine para los dulces? La próxima vez que vayan a ver Batman. Entonces, pues el intervalo que tarda entre que llega uno y llega el otro sería la tasa de servicio. Y el tiempo que tarda en atenderme sería la tasa. Perdón, la tasa de llegada sería cuando llego entre uno y otro. ¿Y cuánto se tardan en surtirme mi orden? Así de, me da el combo. ¿Me da por favor el combo, Jochos? Es la tasa de servicio. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Bien. Lo siguiente sería el número de servidores. Ese es relativamente fácil, ¿no? Creo que eso hasta se explica por sí mismo. Número de servidores es cuántos servidores hay en un sistema. Este número siempre va a ser finito. Es importante, ¿ok? Y pues evidentemente también es entero. Entonces, por ejemplo, sería ¿cuántas cajas están en la multifila del Walmart? ¿Cuántas cajas abiertas? ¿Ok? ¿Qué otra cosa sería? ¿Cuántas cajas están abiertas en el banco? ¿Cuántos operadores de telemarketing hay en el en el centro de servicio del servicio que yo necesito? ¿Ok? Esos son el número de servidores. ¿De acuerdo? Eso es fácil. Solo los cuentan y ya así. 1, 2, 3, 4, no tan. Lo que a veces puede ser complicado es identificar cuáles son los servidores. ¿Ok? A veces, no siempre. Entonces, vamos a ver qué otra cosa tenemos. La otra es la disciplina de servicio, que básicamente se refiere a cómo selecciono al cliente que debo atender. ¿Ok? Entonces, las más comunes es cómo voy a elegir a quién tengo que atender primero. ¿Ok? Hay básicamente dos, que sería la FIFO, que significa First In, First Out. Es básicamente atiendo conforme van llegando. Esto es lo más común, ¿no? El otro sería la LIFO, sería Last In, First Out. Sería atiendo primero al que llegó al final. Y existen algunas otras, ¿no? Como, por ejemplo, las filas premium. Ese es otro tipo de sistema, ¿no? Podríamos decir que es el sistema preferencial. O también hay otras que es, así como era horrible esto cuando, no sé, antes, en el pasado, cuando había antros, que estabas haciendo ahí bola, ¿no? Así pidiéndole al cadenero que te dejara entrar. Eso era muy desagradable, ¿no? Así de, somos. Y nunca te dejaba. ¿Y qué otro? Otro LIFO, FIFO. También hay una que se usa en los hospitales, que es el triage, que básicamente es, atienden al más grave primero, ¿no? Estos son en hospitales. Pero aún así, para entrar al triage,
es una disciplina FIFO. ¿Ok? A menos de que de plano sea muy escandaloso. ¿Si lo han visto? ¿Alguna vez han estado en urgencias y les toca ver eso? Aunque no sé, es muy chistoso. He estado bueno, no yo, pero he tenido que ir. En el ISSSTE, básicamente era como que eh, nada se movía. Y alguna vez fui a la de un hospital privado y también todo estaba súper calmo. Sí, nadie gritaba, nadie hacía nada. Creo que más bien lo que nos muestran las urgencias no sé, de las series de médicos son más exageradas, ¿no? Ah, sí, al cuarto tal, trauma tal. O sea, ya. Entonces uno se imagina que son así. Y no del todo. Como que todo el mundo está muy calmado, ¿no? Sí, A mí nadie en una grita. ocasión Ajá, sí. sí me llegó a ocurrir Ajá. cuando atropellaron a un familiar Qué y horrible. sí, bueno, estaba por Tepito, esta No me clínica, que digas. era, Sas. sí, no, o sea, llegaban puros balaceados y así, no, pues ya balacearon a este chavo, no sé, cualquier cosa, y se iban Ajá. con el más grave así, o sea, aplicaban esa técnica. Es que se aplique esa técnica. O sea, ¿cuál se puede morir primero? Sobre ese. Y tiene sentido, Y ¿no? incluso dejaban, por ejemplo, a los que decían, pues este no está tan grave, o sea, lo dejaban ahí aunque se estaba quejando. Por ejemplo, en ese caso llegó un balaceado y pues mi primo le había fractura de peroné, pero ya habían Ajá. pasado como cinco horas, o sea, ya estaba frío el hueso y pues le dolía, ¿no? Le dolía, pero Claro. así Pero no gacho y se pues puede, se fueron. pero no se iba a morir. Se murió el otro Sí, primero. exacto. Y por ejemplo, Exacto. y después llegó otro balaceado, y o sea, atendieron primero al que llegó, o sea, y el otro balaceado lo tuvieron que trasladar a otro hospital. O sea, Pues es que es así. sí. Ahí lo que cuenta es la vida. Entonces, por eso tiendes primero al más grave. ¿Aquí alguien levantó la mano? Sí, nada más voy a decir que un tío es camillero y cuentan que luego más bien atienden primero al que está callado porque el que está gritando aún tiene fuerzas y se va a morir después. Eso también es verdad. Sí, aunque en realidad se supone que hacen una evaluación en cuanto llegan, se supone. O sea, por eso te preguntan, ¿y usted a qué viene? No, pues yo tengo, no sé, tengo una alergia en el brazo. Pues ahí te van a dejar. Sabe hasta cuándo, ¿no? Y llega el balaceado y pues es el que atienden primero. Llega la parturienta, a esa atienden primero. Llega ay, es que tengo diarrea, te atienden al final. ¿Sí? Entonces sí, es cierto, tienen que hacer eso. Pero la más común, la que vamos a estudiar más, en este caso, pues es la FIFO. El first in, first out, que además es la más común, ¿no? O sea, por eso se hacen las filas, y no llegan al final de las filas, ¿no? ¿Dónde han visto así en la vida real, alguien ha visto alguna fila con disciplina LIFO? Así de que atienden al primero al que llega al final. Pues no sé si podría ser, por ejemplo, los bancos, cuando tienen como preferencia, ¿no? O No, es sea, que en por realidad ejemplo, cuando tienen preferencias, te fijas, son dos filas, ok, ok. ¿ok? Entonces No no. es que sea una FIFO. Ahí lo que hacen es, por eso hay como caja premium, ¿no? Entonces ellos saben que tienen mucho menos clientes premium que todos los demás, ¿ok? Entonces tienen un sistema como de que te formas diferente, ¿ok? Decides la fila de manera diferente, pero básicamente es un FIFO modificado. Dime, GC. Tal vez en los sistemas de entrega, por ejemplo, para Amazon, que planean sus rutas y las últimas que meten son a las casas donde van a llegar primero para no tener que sacar todo y volverlo a Ese es meter. un, Entonces, exactamente, ese es un buen ejemplo de una disciplina LIFO. Atienden primero el que metieron al final. Exacto. Esa es una buena, es un gran ejemplo. Muchas gracias. Entonces, básicamente una fila es FIFO a menos de que se especifique lo contrario. ¿Ok? Entonces ya tenemos la disciplina de servicio. Entonces la siguiente es capacidad máxima del sistema. Y básicamente tiene que ver, ahorita lo experimentamos claramente tiene que ver con los aforos. Estos se llaman, los sistemas que tienen eso son sistemas que tienen bloqueo. También se les llama así, ¿no? Sistemas con bloqueo. Y básicamente son sistemas que no permiten una fila más larga
de la de su capacidad, ¿no? Ahorita que estamos con todo este asunto de los aforos, no sé si se han dado cuenta, sí, pero no puede haber más de 8 personas adentro de un local. O no puede haber más de 3. Entonces, básicamente son sistemas que si están saturados y llega alguien más, básicamente los rechazan. ¿Ok? Entonces, como les dijimos, son sistemas que tienen aforo, por ejemplo. Entonces, la mayoría de los sistemas no lo tienen, ¿no? Pueden tener filas infinitas, pero hay unos que sí. ¿Ok? Sistemas que dicen, no puede haber más de tal, entonces casi que vaya a hacer una vuelta y ahorita regresa. Serían esos sistemas, ¿ok? Y también es un número entero, ¿ok? 1, 1, 1, 2, 3. Y la última, que es la fuente o población, básicamente es cuántos clientes potenciales tiene el sistema. Ok, pues también es un número. Y básicamente, si el número de clientes es... bueno, también puede ser infinito. Entonces, básicamente es muy grande en comparación con los servicios. Por ejemplo, supongamos que vamos a atender una 20,000 personas y en realidad pues tienes un servidor, pues también lo consideramos infinito, ¿no? También es un número. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, las inscripciones, ¿no? Los sistemas donde solamente, aunque tengas una población grande, pero solo pasan una vez, cada vez, entonces sería una fuente de población finita, ¿ok? Pues es finita, solo ustedes, ¿no? Y solo hacen una vez por semestre. Y con eso ya acabamos con ustedes. Pero hay casos donde aunque la población es finita, pasan muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la clientela del banco. De un banco. ¿Es un número finito? Sí, pero tiene que pasar más de una vez al servicio. No es un número definido, entonces sería infinita. Aunque sabemos que la clientela es un número finito, ¿no? O sea, no tenemos un número infinito de clientes, tenemos un número definido de clientes, pero como el cliente puede pasar a hacer más de una operación, entonces tenemos una fuente de población infinita. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda sobre lo que describe una fila? Ok, seguimos adelante entonces. Y hasta ahora ya vimos cuáles son estos componentes que describen una fila, pero la pregunta es, ¿y cómo la describimos en sí? Hay una cosa que se llama la notación de Kendall, que básicamente es describir una fila por sus características, ¿no? Hemos estado hablando un poco de letras y de números para describirlas. Entonces, la notación de Kendall describe una fila por cómo la describimos, tal cual. Entonces, lo primero es el régimen de llegadas, una diagonal, régimen de servicio, diagonal, número de servidores, diagonal, capacidad del sistema, diagonal, tenemos disciplina de servicio, y el último es fuente. Y básicamente usamos todos estos números para describirlos. Pero hay una versión que considera solamente algunas cosas por default. Entonces, la otra sería régimen de llegadas. Ahorita les explico por qué. Entonces, para cada uno de estos, pues describimos una letra, ¿no?
Entonces, para el régimen de llegadas, pues decimos si es M, E o D. Por ejemplo. M, voy a ponerlo con el coma. O D. Ya sabemos que el M es exponencial o Poisson. E es normal y D es determinístico. Para el régimen de servicio, lo mismo. Tenemos M, E o D. Para el número de servidores, tenemos pues un número, ¿no? Para capacidad del sistema, básicamente, si es infinito, no se menciona. O, si no, un número. Entonces existe como una versión resumida que asume que la capacidad es infinita, a menos de que se especifique lo contrario. La disciplina del servicio es FIFO, ¿no? O LIFO, pero es por. Entonces asume que es LIFO, lo que es pero FIFO, por default, ¿no? Y la fuente también asume que es infinita, a menos de que se exprese lo contrario. Entonces hay una versión resumida que sería básicamente régimen de llaves, régimen de servicio, número de servidores. ¿Ok? Entonces esta versión que solo especificamos 3 cosas, que asume que la capacidad del sistema es infinita, asume que la disciplina es FIFO y asume que la fuente es infinita. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el más común, sería un M1. Entonces este sería, ¿qué? Llegadas exponencial, servicio exponencial, un servidor. ¿Ok? También podemos tener un sistema G de 4, 9, que sería llegadas normales, servicio determinístico, 4 servidores, capacidad máxima 9. ¿Ok? Y también que asumimos disciplina FIFO y fuente infinita. ¿Ok? Podemos tener también una de M8, 22, LIFO. ¿Cuál sería esta? ¿Qué me puede decir por ahí? ¿Qué ven? ¿Qué tenemos? Determinística. Tenemos llegadas ¿qué? ¿Nadie? ¿Por ahí? Determinísticas. Exacto, Alejandro. Luego tenemos un régimen de servicio. Es una M exponencial, exacto. Luego tenemos 8 servidores. Capacidad máxima del sistema de 22. Disciplina LIFO y una fuente infinita. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo por acá. Llegadas determinísticas. Servicio exponencial. 8 servidores. Capacidad máxima 22. Disciplina
Grifo. Fuente infinita. ¿Ok? Y así, todo lo demás. Entonces, vamos a pensar en algunos sistemas para ver si los podemos describir. ¿Ok? Ya vimos cómo describirlos, pero ahora la pregunta es, ¿y los sistemas reales qué serán? Eso es interesante. Entonces, por ejemplo... Profa, ¿tantito le puedes regresar? Claro que sí, Iván. Aquí está. ¿Listo? Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver qué filas se les ocurre. Díganme cuál y ahorita pensamos en cuáles son los servidores. Una ¿Qué gasolinera. tenemos? Una gasolinera. Ok. Eso es interesante. Una gasolinera. Ahora, lo que sucede en las gasolineras, tal vez eso es un análisis interesante, es que están las estaciones de servicio, ¿no? O sea, las bombas. Y muchas veces tienen como las bombas así, ¿no? Depende un poco, depende muchísimo de la forma de la gasolinera. Las bombas. Hay gasolineras en que tienen como los carriles así, ¿no? Y tienen dos bombas. Pero hay otras que tienen, que más bien tienen como bombas en paralelo, ¿cierto? ¿Cómo se forman los coches? Eso es interesante. ¿Qué hacen los coches? Generalmente. ¿Van a la que no está ocupada? Ujú. Para la que no esté ocupada, ¿no? Entonces podríamos decir que en una gasolinera, pero muchas veces lo que pasa es que ahí tienen como filas paralelas, ¿no? Tienen una fila aquí, otra fila aquí. Bueno, para distinguirlos voy a poner los coches como bolitas. Otra fila acá, otra fila acá y otra fila acá, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tipo de sistema creen que sería ese? Ese tiene truco, de hecho. Aunque podemos asumir, depende un poco cómo asumamos la fila, porque puede pasar que... Es una mezcla de ambos, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Podemos decir que son filas de MM1 en paralelo. O si la disciplina es que hay una fila y luego se van poniendo, conforme se van desocupando, podríamos tener un M número de bombas. ¿Ok? ¿Está claro? El régimen de llegada sería cuántos coches llegan por hora por minuto y el régimen de servicio sería aproximadamente cuántos atiende, cuánto se tarda en atender a un cliente. ¿Ok? Que serían más o menos, que serán como 6 minutos aproximadamente. ¿Ok? Pero las gasolineras sí, en realidad tienen un poco de truco. No son sistemas de 4 servidores del todo, son sistemas de filas independientes generalmente, ¿no? Como en el súper también, son filas independientes, ¿cierto? O sea, hay 5 cajas abiertas, pero no significa que haya una sola fila y la gente se vaya a hacer las cajas, excepto en el Walmart, en la Unifil, sino que también son sistemas paralelos de filas, ¿ok? En el banco sí es diferente, ¿ok? Porque sí hay como, sobre todo ya, creo que ya ningún banco te hace forma. Creo que todos los bancos ya son unifilas, ¿cierto? Por lo menos en Bancomer sí lo es. En Santander también lo es. En Banorte, ¿qué otro? No he ido a un Scotia en mucho tiempo, entonces no sé.
En el Inbursa también es unifila, ¿cierto? Y están las cajas esperando. Llega uno por su numerito para que no sientas la fila, te dejan sentarte y esperas a que te atiendan. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Entonces ahora vamos a empezar con las cosas que sí nos interesan un poco más para conocer las filas. Entonces, la primera, estas se llamarían como medidas de desempeño. Entonces, la primera, o sea, es básicamente, ya vimos cómo describirla, ahora necesitamos conocer la parte de la dinámica de los sistemas de filas. Entonces, lo primero que sería la tasa de utilización de servidor, que básicamente, o servidores, ¿no? Entonces, esto se refiere a la proporción del tiempo de un servidor que está ocupado. ¿Ok? Y básicamente esto se define con la letra ρ, que les parece familiar, ¿no? La han visto en algún lado, que es lambda entre mu para los de un servidor. Y ρ sería lambda S mu para los de más de un servidor. Y es lo primero que tenemos que calcular siempre que vamos a ver un sistema de filas. Porque es importante, porque básicamente si ρ es mayor o igual a 1, entonces el sistema estaría saturado. Ahora, esto es solo válido a excepción de que el sistema tenga bloqueo. ¿Ok? Si el sistema tiene bloqueo, inmediatamente va a decir, ya no cabe más, me cierro, se acabó. Pero el sistema no tiene bloqueo, entonces sí necesitamos verificar primero que ρ no sea mayor o igual a 1. ¿Por qué pasa eso? Porque si el sistema está saturado, entonces, o sea, podemos tener más de el tiempo que tenemos disponible para estar ocupados. Creo que no, ¿no? O sea, todavía no tenemos el giratiempo de Harry Potter. Entonces no podemos hacer más cosas de las que podemos hacer en un día, ¿no? Porque si estamos más ocupados, más porción del tiempo, entonces, pues tendríamos un sistema divergente, como vemos en las ecuaciones, y entonces se hacen filas infinitas. Y por tanto no podemos aplicar las ecuaciones. ¿Ok? Esto pasa cuando básicamente tenemos un sistema mal diseñado. Si tenemos un sistema saturado, entonces quiere decir que el sistema no es eficiente y básicamente no va a poder proveer de servicio a la población o a los clientes. ¿De acuerdo? A menos de que el sistema tenga bloqueo. Entonces, si el sistema tiene bloqueo, nunca él solito evita estar totalmente saturado. Bien, se llena, se acabó. No existe la fila infinita. Entonces ahí sí podemos tener tasas de utilización mayores a 1. ¿Okay? Bien. Lo otro que nos interesa, cuando estamos viendo la dinámica, sería una cosa que se llama el número promedio de clientes en el sistema. Esto se utiliza la letra L y como su nombre lo indica, pues es más o menos cuánto tiempo está, ¿no? ¿Cuántas personas hay en promedio en el sistema? ¿Ok? Bueno, ¿cuántos clientes? Ahora, mucho ojo, hasta ahora hemos utilizado
números enteros. Pero cuando estamos hablando de promedios, podemos tener, si lo ponemos en términos de computación, unos floats, ¿no? Hasta ahora tenemos puros integers y a partir de esto podemos tener floats. Podemos tener números no enteros. Es como cuando les dan las estadísticas, ¿no? O sea, en promedio, ¿cuántos hijos tiene cada mujer? Pues tiene como 2.3. Eso no significa que tenga 2 y 1/3 de hijo, sino que algunos tienen 2 y algunos tienen 3, pero es un número promedio, ¿ok? Bien, el otro número que importa es el número promedio de clientes en la fila. Y eso se expresa con LQ. ¿Por qué Q? Porque Q viene de queue, que significa fila en inglés. Se dice queue, pero se escribe cuehue, ¿vale? Los otro que nos interesa es el W, que es el número, el tiempo promedio que pasa el cliente en el sistema. Es desde que se forma hasta que sale. Y el otro es WQ, es el tiempo promedio que el cliente está en la fila, que es desde que llega hasta que lo atienden. Es decir, entra al servicio. ¿Ok? Entonces, estos son las cosas que nos interesa observar. Creo que en realidad cuando uno en sí experimenta la fila, probablemente el que más observa es ¿no? El tiempo promedio, es el que sentimos. Esta es la razón por la cual en los bancos hay sillas. ¿Ok? Porque si esto es demasiado largo, ¿qué pasa? Pues te vas, ¿no? ¿Qué pasa si llegas al cine? Es que el cine sí es muy sensible porque es una de las cosas que sí me pregunto. Se supone que ganan de la dulcería, ¿no? Es de lo que tal vez más ganan y siempre se tardan un montón, ¿cierto? Entonces es el tiempo que llegas y determinas, no, pues ¿sabes qué? Es demasiado el tiempo que me va a tardar, ya me voy, ¿cierto? Este es el del terror. Cuando uno es cliente, ¿ok? A veces también incluye. El otro día, de hecho, me pasó, ¿qué día fue? Debe haber sido el viernes. Sí. El viernes me fui a formar a un consultorio de unas personas que son. Tenía aquí una contractura muscular y dije, bueno, aquí hay uno cerca, voy a ir. Y estuve esperando 2 horas. Así, 2 horas. Nunca hubiera pensado esperar tantísimo tiempo, ¿no? Porque pues básicamente llegas, te sientas y van atendiendo conforme llega, ¿no? Y la gente no se iba porque al parecer son realmente buenos y creo que sí. Estaba a punto de abandonar, pero dije, bueno, ya llevo aquí 2 horas, ya. Si no me entienden los próximos 10 minutos, me voy y pasé. Pero sí me sorprende. Eso es lo que tal vez experimentamos mucho más cuando somos clientes. Ay, perdón. Y sí, no hubiera podido sobrevivir si no hubiera una silla. Y aún así, ya me paraba, me estiraba y me volví a sentar. Pero bueno, eso es lo que más o menos vamos a ver en todos los sistemas, porque son las cosas que nos interesa conocer. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No, profesor. Bien. Entonces, para cada uno, los sistemas que vamos a ver, sobre todo no vamos a ver muchos, vamos a ver solamente 4, pero son los más comunes, entonces probablemente son los que ustedes van a usar más. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primero, que serían los sistemas
el más común, y además frecuentemente ya ustedes dedujeron las ecuaciones, que sería el sistema MM1. Bien, ¿qué significa esto? Significa llegada exponencial, servicio exponencial, un servidor. Entonces, lo que básicamente tenemos que hacer es, primero, calcular ρ. En este caso, sería lambda entre 1. Si ρ es menor a 1, seguimos adelante. Y existen varias ecuaciones que están relacionadas con esto. Denme un momentito para que las vean, porque son bastante enredositas. Y a veces vale más la pena que lo vean, más que yo le esté escribiendo otra vez. ¿Ok? Bien, voy a cambiar de pantalla. Este texto lo tiene, bueno, las filas las tendrán en el Classroom para que las puedan consultar, pero están casi en cualquier libro de investigación de operaciones, porque son como la básica. ¿Ok? Otra cosa que nos ha interesado tiene que ver un poco con lo que ya calculamos, que es el número de clientes en el sistema. Entonces, lo primero que vamos a tener, pues es esto, ¿no? Lambda entre mu, que es el régimen, es la tasa de utilización del servidor o del servicio, y después podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que no haya nadie en el sistema, que es que el sistema esté vacío, que sería P0, y se define con esta ecuación que tenemos acá. Luego necesitamos la probabilidad de que haya n clientes en el sistema, que esta de hecho fue justo la que calculamos con los sistemas de nacimiento-muerte. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en este caso sería Πn es igual a 1 menos ρ a la n? ¿Ok? Son igualitos, son lo mismo. Luego tenemos la probabilidad de que tenga que esperar para ser atendido, que en este caso es ρ. Y luego tenemos número promedio de clientes en la fila, los que les decía, los que están en la fila esperando a ser atendidos, que es lo que nosotros vemos para saber si nos formamos o no. Es decir, ¿cuánta gente hay? Pues hay mucha gente, tú mejor no te formes, vámonos. Y luego el número de promedio de clientes en el sistema. A mí me engañaron, había solamente 3 personas antes que yo, y de todas maneras me tardé 2 horas. En fin, luego es el número promedio de clientes en el sistema, que es todos los que hay, que son los que están formados, más que los que están siendo atendidos, que se define con estas ecuaciones. Luego está el tiempo promedio que un cliente pasa en la fila y el tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema. Que lo habíamos dicho que es desde que llega hasta que se va. Bien, y vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? Ok, ¿qué sistemas quieren que observemos? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué sistemas de una fila conocen y observan todos los días? O con alguna frecuencia. ¿Dónde son unifila? En el Un Oxxo. montón, ¿eh? ¿Dónde? ¿El En el Oxxo? Oxxo. El Oxxo es unifila, sí, tienes toda la razón. Vamos a hacer entonces un ejemplo del Oxxo. El Oxxo. De hecho, creo que las tareas suelen ser del Oxxo. Entonces, si tenemos una caja abierta. Y básicamente vamos a decir que los clientes llegan con una taza. ¿Con cuántas personas llegarán? Sí, al Oxxo. No muy alta, ¿no? Debe ser algo así como Como mucho 12. 12 cada cuánto. Por hora, ¿no? Sí, por hora más o menos. Exactamente. 12 personas por hora. Un promedio tarda en cobrar. ¿Cuánto les tardarán en cobrar en el Oxxo? ¿1 minuto?
más o menos. Vamos a escribir esto como una fila. Entonces sabemos que es un MM1, ¿no? Si no tenemos más información, podemos asumir que el sistema es MV1. ¿Ok? A menos de que se especifique lo contrario. Y tenemos una lambda de 12 clientes por hora. Pero esto lo podemos pasar tal vez a clientes por minuto, ¿no? Entonces sería 12 entre 60, que se convierte en 0.2 clientes por minuto. Y tenemos como tasa de servicio un cliente por minuto, ¿no? Cada un minuto, ¿no? Entonces tenemos un cliente por minuto. Entonces con esos podemos calcular nuestro ROC, que sería 0.2 entre 1. 0.2 se convierte en adimensional, que es menor a 1. Entonces podemos seguir adelante. Podemos aplicar estas ecuaciones y hacer este ejemplo. Entonces lo primero que necesitamos calcular es la probabilidad de que el sistema esté vacío. Que de acuerdo con las ecuaciones es 1 menos ρ. ¿Okay? 1 menos. Ahora, nótese que las ecuaciones son solamente para este caso, ¿eh? No puedo aplicar la LMM2, ni la MM3, ni el GM, lo que sea. ¿Bien? Entonces, tenemos un 1 menos 0.2 es igual a 0.8. Esta sería la probabilidad de que esté vacío. La probabilidad de que tenga que esperar para ser atendido, por otro lado, es ρ. O sea, 0.2. Y eso irrita. Luego tenemos la probabilidad de que haya un... vamos a calcular que un cliente, 2 clientes, 3 clientes. ¿Ok? Pues la probabilidad de que haya un cliente esperando sería equivalente a ρ a la n por PC. Entonces sería 0.2 por 0.8. Entonces tendremos que sería 0.16. La probabilidad de que haya 2 clientes sería 0.2 al cuadrado por 0.8. Esto sería equivalente a 0.2 al cuadrado por 0.8. Sería 0.032. Y la probabilidad de que haya 3 clientes sería 0.2 al cubo por 0.8. 0.2 al cubo. Ya es un número bastante pequeñito. 0.4 por 10 a la menos 3. Entonces el 4 pues sería todavía más pequeño. ¿Ok? Ya tenemos entonces nuestra tasa de utilización del servidor, probabilidad de que no haya nadie en el sistema, probabilidad de esperar y probabilidad de que haya 1, 2 y 3 clientes en el sistema. ¿Ok? Entonces ahora vamos con los tiempos de espera y el promedio de clientes. Entonces tenemos que el número promedio de clientes en el sistema, perdón, en la fila, LQ, es igual a ρ al cuadrado, 1 menor. Tenemos aquí ρ al cuadrado, 1 menos ρ. Entonces teníamos 0.2 al cuadrado entre 0.8. Entonces tenemos 0.2 al cuadrado entre 0.8.
2. Y esto es 0.05 clientes. Entonces, el número total de clientes en el sistema, aquí es lo que yo les había dicho, es igual a, pues, podemos tener números no enteros. Sería equivalente al número de personas que están en la fila más row, ¿no? Más los que están siendo utilizados. Entonces vamos a usar esta versión que sería por 0.5 más 0.2. Sería 0.25 clientes. Y ahora vamos con los tiempos de espera en la fila y los tiempos de espera, tiempos totales en el sistema. Entonces, tenemos que el tiempo en la fila es LQ entre lambda. A esta, LQ lambda, perdón, lo estoy escribiendo mal. Se llama L igual a W lambda. Este se le llama la ecuación de Little. ¿Okay? Que es válida en algunos sistemas. Entonces de repente se la van a encontrar. ¿Ok? Entonces tenemos que 0.25, no es cierto, 0.05 entre la lambda que era, me voy a regresar. La lambda era 0.2. Pues tenemos 0.05 entre 0.2. Y me da a 0.25. Pero la pregunta es, ¿qué unidades? Tenemos todo en minutos. Entonces se queda en minutos. Entonces quiere decir que se tarda en la fila 15 segundos. Bien. Y en el otro caso, el tiempo de espera sería WQ más el tiempo que tardan en atender. Generalmente sabíamos que era 1 minuto, ¿cierto? Y básicamente, pues, más 1 entre mu. Entonces tenemos 0.25 minutos que pasa en la fila, más 1 minuto, que es el tiempo que se tarda en atenderlo. Y tenemos 1.25 minutos. Total. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Está sencillo, ¿no? Básicamente es identificar. Lo que tenemos que hacer es identificar el sistema primero. Luego, identificar la tasa de llegada y la tasa de servicio. Y luego tenemos que aplicar la ecuación adecuada. ¿Ok? Que puede ser M para el SMM1, para la MM3, para los sistemas con bloqueo, que son los que vamos a ver. De 1 y de 2 filas. Bien, entonces ahora vamos a ver los sistemas de más de un servidor. Bien, me voy a regresar otra vez al formulario. Profesora, ese formulario nos los va a compartir, ¿verdad? Sí, se los voy a compartir. Entonces, aquí están las fórmulas de los modelos MMS, que ese es el número de servidores. Y básicamente, pues, modificamos la tasa de utilización. Lo que le hacemos es que le agregamos esta SDK. Y con esa podemos sacar una cosa que se llama el número promedio de servidores ocupados, que es la letra B. ¿Vale? Y a partir de eso, podemos calcular la probabilidad de que no haya nadie en el sistema. Está por acá. Ahora, mucho ojo. Está compuesta por 2 partes, que es esta parte, ¿no? Donde está la sumatoria. Y después de la sumatoria viene este cachito.
Entonces, aquí hay algo que vale la pena observar. Estas ecuaciones sí tienen un límite. ¿Y cuál es ese límite? Estamos aquí siendo una sumatoria de un número factorial, ¿no? ¿Y qué pasa con estos factoriales? ¿Qué pasa si empezamos a tener números grandes como 100? Vamos a ver si las calculadoras pueden calcular el 100 factorial. Son muy Nada grandes, más. ¿no? Por pura curiosidad, sí. Empiezas a tener números muy grandes. De hecho, le pongo 100 factorial y me dice error. Vamos a ver qué le pasa si 50 factorial. $50 factorial todavía lo puede sacar, pero es un número gigantesco. Es un número por 10 a la 64. Entonces, básicamente, si empezamos a tener números muy, muy, muy grandes, estas ecuaciones empiezan a fallar, ¿no? Empezamos a tener empiezan a ser inmanejables. Y a pesar de que sí existan, pues tenemos que empezar a manejarlo con otra manera, ¿no? Básicamente se transforma en un sistema de simulación. ¿Ok? Entonces, si si ese que es el número de servidores es mayor a 50, entonces se convierte en un problema de simulación. Y la pregunta es, ¿ustedes han visto sistemas mayores de 50 servidores? ¿Existirán? Eso es interesante. ¿Existirán o no existirán? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay o no hay eso? ¿Los han visto? ¿Los han Pues, experimentado? ver como tal, no, pero me imagino que incluso para, por ejemplo, plataformas como esta Zoom, pues necesitan servidores justamente, ¿no? Para mantener la interconexión entre los Sí, usuarios. Entonces, pues yo me imagino que por tantas reuniones que hay en un mismo momento, pues deben de tener varios. exacto, pero hay otros más. ¿Servidores digitales? Sí, los servidores digitales, pero no se vayan muy lejos. No es necesario irse tan lejos. ¿Cuántas personas abren un call center? Hay call centers suficientemente grandes que tienen más de 50 personas trabajando al mismo tiempo, ¿cierto? Yo creo que sí. Entonces, eso sería un caso, ¿no? Otro caso sería, por ejemplo, los servicios de taxis también tienen más de 50 unidades, ¿no? Ya cuando es muy grande, por ejemplo, en el aeropuerto internacional. De hecho, tuve que hacer un programa, un análisis al respecto y tenían, creo que 1000 unidades. ¿Ok? Entonces tenemos 1000 servidores. ¿Qué más tienen? ¿Quién dicen por aquí? Exactamente, José Juan. Lo máximo que aguanta es 69 factorial. Digamos, hay algunas técnicas para sacar estos números, pero aún así empiezan a ser muy inmanejables para las máquinas. Entonces, mejor lo convertimos en un problema, lo resolvemos por otro lado. ¿Bien? Que esa está más fácil. Entonces sí, pero sí quería que vieran que pues estas cosas tienen límites también, ¿no? Como todos nuestros análisis. Sí, pero tenemos un límite, sí, pero no es perfecto. Ok, entonces una vez que calculamos estas probabilidades, podemos calcular pues la probabilidad de que haya n clientes en el sistema. Y esta también está dividida en dos partes. Una cuando tenemos n menor del número de servidores. Recuerden que ese es número de servidores. O cuando tenemos más que el número de servidores. Entonces, en ese caso, pues aplicamos esta otra ecuación. Y finalmente, también tenemos las probabilidades de que el cliente tenga que esperar, de que el número promedio de clientes en el sistema, en la fila, y en los tiempos promedios, ¿no? En la fila y en el sistema. Aquí también tienen la ecuación de Little. Por acá. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Dónde quieren? ¿Qué fila con más de un servidor han observado en su vida cotidiana?
para que hagamos el ejemplo de eso. Luego en las tiendas de ropa, igual, ¿no? Ajá. Todos hacen una sola fila y ya cuando llegas a donde vas a pagar, ya hay varias cajas. Ok, ¿y qué tienda de ropas? Por ejemplo, Levi's, Bershka. Uy, Bershka. Qué elegantes, oigan. Levi's. Levi's. Ok, entonces vamos a... Hay dos. Hay dos. Déjame cambiarlo a 3, ¿ok? Para que podamos ver un poquito más. Hay 3 cajas abiertas. Los clientes van a formarse con es fin de semana que hay más gente, con una tasa de, ¿cuántos clientes llegarán por hora? Más o menos. 1 cada 5 minutos. 1 cada 5 minutos. De hecho, también creo que en el suburbio también siempre hay más de una caja abierta, ¿no? Esa es nota. Hacer una sola fila. Y los atienden por el medio. Un cajero atiende a una persona en 4 minutos. ¿Ok? Sí, está bien. No, vamos a ponerle un punto. No, sí, 4 minutos está bien. Entonces vamos a ver qué tipo de sistema tenemos. Tenemos un sistema un poco tramposo porque ese es el que queremos ver. MM3, ¿no? Los servidores son las cajas. Entonces tenemos un MM3. Y tenemos una lambda de 1 cada 5 minutos. Entonces tenemos punto 2, otra vez, clientes por minuto. Y la tasa de servicio sería un cliente cada 4 minutos, punto 25 clientes por minuto. Bien, entonces vamos a empezar con la tasa de utilización de servidores. Tenemos punto 2 por punto 3, no, perdón, por 3. 3, porque tenemos 3 servidores por punto 25. Entonces esto nos da sería 4 entre 15, o sea, más o menos 5.26667, que es menor a 1. Entonces podemos seguir adelante. Como no tenemos bloqueo, sí nos interesa la parte de que no esté saturado el servidor, ¿no? No tenemos esa capacidad de bloquear cosas por ahora. Y luego necesitamos la B, que es el número promedio de servidores ocupados. Que tenemos punto 2, otro punto 25, y esto nos da 4 puntos. O sea, punto 8. Bien, entonces vamos con, no es la probabilidad de que no haya nadie en el sistema, que es lo primero que tenemos que calcular para poder calcular el resto de de las medidas de desempeño. ¿Ok? Entonces tenemos primero una sumatoria, ¿no? Voy a regresar tantito al PDF para que lo vean. Tenemos primero, y voy a hacerlo un poquito más grande. Tenemos la primera parte que es de 0 a S-1, que en este caso S-1 sería 2. De B a la N entre N factorial. Bien, entonces vamos a escribir esa parte. Entonces,
todo esto. 1 entre... Ay, me salió chuequísimo. 1 entre... Entonces tenemos b a la 0 entre 0 factorial. ¿No? Más b, que sería 0.8 a la 1 entre 1 factorial. Y el segundo término, que sería el que es n igual a 0 a s menos 1. Y s menos 1 pues es 2. Entonces tenemos 0.8 al cuadrado entre 2 factorial. Más, voy a regresar al PDF. B a la s entre s factorial o s mu entre s mu menos la. Entonces tenemos 0.8 al cubo entre 3 factorial. Y todo esto multiplicado por S mu sería 0.3. Perdón, siempre. Mismo error. 3 por mu, 0.25. Todo esto entre 3 por 0.25 menos lambda, que sería 0.2. Ok, entonces vamos a resolver la parte de abajo. Esta partecita de acá. Entonces teníamos 1 más 0.8 más 0.8 al cuadrado entre 2 más 0.32 más 0.8 cubo entre 6, que sería 32 entre 375. Y todo esto sería 3 por 0.25. Tenemos 3 cuartos entre 3 cuartos menos 1/5. Entonces, mientras tanto, de este lado tenemos 1 más 0.8. Tenemos 53 entre 25. Más. Vamos a ver cómo resolvemos esta parte. Tenemos todo entre 20. 15 menos 4. 11 entre 20. Entonces tenemos 3 cuartos. 11 entre 20. 3 por 20. 4 por 11. 5. Entonces nos queda 15 entre 11. ¿Ok? 32, 75 por 15 entre 11. Y aquí podemos decir que se va el 5. Me queda 3. Y me quedan 5, 7, 75. ¿No? Entonces algo así como 53, 25 más 96 entre 75 por 11. Y ya no le voy a hacer más de jamón. Y entonces le vamos a hacer 53 entre 25 más 96 entre 75 por 15. Y esto me da 123 entre 55. Por tanto, esto sería equivalente a 1 entre 123 entre 55. Entonces será 55 entre 123. O sea,
0 punto. A ver, vamos a borrar esta parte porque me está haciendo como ocupando mucho espacio. O sea, esto es igual a 0.44715. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestro P0. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos entonces, ya tenemos nuestro P0. Vamos con probabilidad de que haya n clientes en el sistema, siendo n igual a 1, 2 y 3. Entonces vámonos con la probabilidad de que haya un cliente en el sistema. Entonces en este caso es igualito para el caso SS1, que sería, nada más que en este caso sería Bn b a la 1, 1 factorial por B0. ¿Ok? Entonces tenemos, vamos a regresarnos cuánto era B. Punto 8. Tendremos punto 8. Todo esto que multiplica a 0.4471, 5. Entonces tenemos 44 entre 123. O sea, 0.35772. Vámonos con el cuadrado, que es igual a... Bueno, no, todavía tenemos menos de del número de servidores. Entonces sería 0.8 al cuadrado entre 2, porque esto es factorial, por 0.44715. Entonces tenemos 0.8 cuadrado por 0.44715. Todo esto entre 2. Y es más o menos 0.143088. Y me voy a saltar uno, me voy a ir hasta 4. Porque quiero que veamos cómo aplicamos la parte cuando n es mayor a s, siendo s pues 3, porque tenemos 3 servidores. Entonces en este caso la ecuación es b a la n entre s factorial, s a la n menos s, y todo esto por P0. Entonces tenemos 0.8 al 4. Luego tenemos 3 factorial. 3 a la sería 4 menos 3. Todo esto por P0, que es 0.44715. Entonces, vámonos con eso. 0.8 a la cuarta por 0.44715. Y todo esto entre 3 factorial por 3 a la, por 3, que es a la 1. Y esto me da algo así como 0.010175. ¿Hasta acá alguna duda? Es como autoexplicativo, ¿cierto? Ahí vamos. Entonces, vámonos con lo que sigue. Que sería, vamos a calcular el número promedio de clientes en la fila. ¿Okay? LQ. Que en este caso sería algo así como B a la S, lambda mu. B a la S, lambda mu. Todo esto entre S menos 1 factorial. Todo esto por S mu menos lambda al cuadrado. Todo esto por P0.
Entonces tenemos 0.8 al cubo. Y luego tenemos 0.2 y 0.25. Todo esto entre 2, porque es 2 factorial. Y luego tenemos 2 por 0.25 menos 0.2. Todo esto al cuadrado. Y todo esto por 0.44715. Y esto nos da, a ver, 0.8 al cubo, 0.2 por 0.25 por 0.44715. Y todo esto entre 2 por 0.25 menos 0.2 al cuadrado. Y esto nos da algo así como 0.06359 clientes en la fila. Okay, vamos a ver con los clientes en el sistema, que sería LQ más B. Entonces, más 0.8. 0.86359 clientes en el sistema. Y nos faltan nuestros tiempos. En este caso también aplica la ecuación de Little. Sería LQ es igual a LQ entre lambda. Entonces, LQ entre lambda, que en este caso es 0.2. Y me da algo así como 0.31797. Y como todo lo estamos manejando en minutos, son minutos. Y el tiempo total en el sistema, en este caso sería por lo que pasa en la fila, más lo que tardan en atenderlo. O sea, mu. En este caso es 4. Entonces tenemos 0.31797 más 4. Entonces tenemos 4.31797 minutos en el sistema. Aquí tenemos en la fila. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. Me parece que no. Ok, Brandon, perfecto. Yo también me parece que no. Creo que es bastante autoexplicativo. Entonces voy a detener la grabación.